Muy buenas tardes, niños y niñas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido unas hermosas y bendecidas fiestas en compañía de toda su familia, que todos se encuentren muy bien de salud, que hayan abierto su corazón para recibir a Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, el que nació es nuestro Salvador. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras clases, vamos a conocer cada día vez más de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber amarlo, así como Él nos ama y darle un poquito de todo lo que Él nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? O nos ha dado a nosotros. Para comenzar, vamos a iniciar, como siempre, con nuestra oración inicial. Entonces nos disponemos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigo Jesús, ayúdame a ser humilde y sincero, a no aparentar lo que no soy, ni querer ser más que los otros. Enséñame a decir siempre la verdad y a no mentir, aunque a veces cueste bastante y haya que poner mucha voluntad. Quiero aprender a ayudar y dar una mano a todo el que lo necesite. Abrir mi corazón para que viva pensando en los demás. Dame coraje y valentía para ser honesto y no engañar a nadie, para ganarme las cosas con esfuerzo y dedicación. Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo para crecer y ser cada día mejor persona. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así como dice nuestra oración, ¿verdad? Nosotros es lo que realmente queremos pedirle a Él, que nos ayude a saber amar a nuestro prójimo. Que ustedes recordarán en otras clases, es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos acercar más a Dios? Con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en las demás personas como si fuera Jesús. Entonces, como si Jesús fuera la persona o mi amigo, mi vecino, mi primo, quien sea, yo lo voy a tratar bien. El hecho de tratarlo bien o ayudarlo, eso me va a acercar más a Dios, así como dice la oración. Y me imagino, ¿verdad?, que habrán hecho su tarea donde ponían, ¿se acuerdan? Les puse que pongan unas acciones que los acerquen a Dios. ¿Se acuerdan que teníamos que abrir nuestro corazón para recibirlo sinceramente? Bueno, entonces continuando, el tema de esta semana es: los sacramentos celebran las palabras y acciones de Jesús. ¿Ok? ¿Qué son los sacramentos? Esos son lo que celebramos a través de ciertos signos, palabras y acciones. Son encuentros que vamos a tener con Jesús en comunidad, a fin de ¿qué? De vivir su vida cristiana. Entonces, esos sacramentos los vamos llevando de acuerdo a nuestra vida. De hecho, desde que nacemos, ¿verdad?, recibimos el primer sacramento muy importante que todos tenemos, que es el sacramento ¿de qué? Del bautismo, ¿verdad? Eso es lo que nos acerca y nos hace ya miembros de la familia, de la comunidad de Dios, ¿ok? Entonces, antes de empezar a hablar de los sacramentos, por ejemplo, ustedes, por decir, que estuviéramos en un barco, ¿no? Vamos a imaginar, y hay muchas personas, ¿ok? Pero el barco se empieza a hundir, así como tipo de Titán. Imagino que no han visto esa película, ¿verdad? Donde no todos se podían salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había pocas barcas donde estaba la gente, ¿verdad? Y unos pues se querían salvar, unos no, unos ayudaban, otros no. Hay quienes ayudaron y no se salvaron por haber ayudado a otras personas, salvaron a otros y se quedaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentiríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar y no pudiéramos ser salvados? Yo creo que nos daría mucho dolor, ¿verdad? Mucha tristeza, porque yo creo que todos queremos ser salvados. ¿Y a qué me refiero con esa salvación? Por ejemplo, cuando nosotros somos pecadores, cuando nosotros nos portamos mal. A eso, entonces, estos sacramentos vienen siendo lo que Dios Padre nos manda. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvados. Serían como las barquitas o los botes, ¿verdad? Salvavidas que han salvado a la gente. Entonces nosotros los tenemos que recibir con amor, con de verdadera devoción. ¿Para qué? Para acercarnos más a nuestro Padre. ¿Ok? Entonces los sacramentos es eso, son los signos que nos pone Jesús. ¿Para qué? Para acercarnos cada día mucho más a Él. ¿Ok?
y vienen siendo como unos signos. Por ejemplo, ustedes ponen a ver, a veces, por ejemplo, los signos de... Ay, no quiere correr. Como les iba diciendo, ya busqué la diapositiva. Nosotros tenemos varios signos. Por ejemplo, hasta nosotros nos conocemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos, así como aquí en la imagen, el letrero de alto, nosotros sabemos, por ejemplo, si vamos manejando, sabemos que se tiene que detener, ¿verdad? Es hasta cuando vamos a cruzar la calle, aparece el semáforo y se pone en rojo, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos, ¿verdad? Si nosotros vemos el pinito, por ejemplo, acaban de pasar las fiestas, ese símbolo o esa imagen, ¿qué significaría para nosotros? Es que se acerca la Navidad, ¿verdad? Que se acerca la llegada y el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Entonces, y si nosotros, ahí les puse otra tercera imagen, que es un pequeño humo. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos eso a cierta distancia, ¿qué es lo primero que pensamos? Algo se está quemando. Y a veces está cerca de casa, pensamos, hay que hablar a los bomberos, ¿será que lo vean? ¿Qué es eso que se quema? Enseguida se empieza nuestra mente a querer saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, más o menos así vienen siendo los sacramentos, como unos signos que nos van a acercar cada día vez más a la vida con Jesús, a la vida cristiana. Así como estas imágenes que les puse donde nos ayudan, ¿verdad?, a identificar algo. Lo mismo pasaría con los sacramentos. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos sacramentos de la iglesia conocen? Lógicamente no estoy con ustedes, pero pónganse a pensar, ¿qué sacramentos conocemos? ¿Saben cuántos son en total? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuántos sacramentos han recibido hasta el día de hoy? De hecho, hay un sacramento muy importante que es el que van a hacer, por el cual se están ustedes preparando, que es el de la comunión, ¿ok? Que es acercarnos a Jesús, porque el día que hagamos nuestra primera comunión, nos vamos a acercar a Él y vamos a recibir por primera vez esa Eucaristía, que es que el cuerpo de Cristo. Esa va a ser la cercanía más grande que vamos a tener ya con nuestro Padre, ¿ok? Al principio fue con el bautismo y ahorita va a ser por medio de la primera comunión que vamos a recibir, por la cual nos estamos preparando, ¿verdad? Y queremos realmente llegar a ese día. Y no es porque sea un requisito que lo tenemos que hacer, no. La tenemos que hacer realmente con decisión, porque nos nace a nosotros acercarnos a Él. Por eso es que nos vamos a preparar para hacer nuestra primera comunión. ¿Ok? Entonces, los signos de los sacramentos son 7. Vamos a correr. A ver. No quiere trabajar. Bueno, está avanzando. A ver. Entonces, los sacramentos, aquí se lo puse, son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida eterna. En cada uno de los sacramentos nosotros vamos a descubrir y experimentar la presencia salvadora de Jesús. Es muy importante que copien esta definición de sacramentos porque luego salen tus exámenes, ¿ok? Y los sacramentos son 7. El sacramento del bautizo, el cual recibimos desde que nacemos cuando nuestros padres, ¿verdad?, nos llevan a la iglesia y nos bautizan. El sacramento de la comunión o primera comunión, que es el que vamos a prepararnos para hacer después. Luego sigue la confirmación. La confirmación es hace años se llevaba después del bautismo, pero ahora se hace después de la comunión porque es realmente que nosotros aceptamos que somos hijos de Dios, porque lo hacemos por voluntad. ¿Okay? Otro sacramento es el sacramento de la confesión. Otro muy importante es de la unción de los enfermos, que es cuando se lleva, ¿verdad? Hay un enfermito o algo así, se le lleva a su casa, al hospital, los aceites o cosas preparadas. ¿Para qué? Porque si a veces no pueden acudir a la iglesia, cuando ellos pasen al otro mundo, pues puedan estar más cerca de Dios.
el de orden sacerdotal, que es el que realizan los sacerdotes, y el de matrimonio, ¿verdad? El que realizaron nuestros padres. ¿Por qué? Por amor. Entonces, se dan cuenta, todos los sacramentos son sacramentos de amor. Esos sacramentos no son creados porque sí, están escritos en la Biblia. Entonces, vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a leer, por ejemplo, el del bautismo, que es Mateo, el capítulo 28, el versículo número 19. Y dice así: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir bautismo. Es cuando Dios nos manda a todos a bautizar. ¿Para qué? Para hacernos todos sus hijos. ¿Ok? El segundo es el de la Eucaristía. También está en la Biblia. Recuerden que todo está escrito en la Biblia. Ese dice así: luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Aquí yo le puse: Jesús sigue partiendo el pan y nos la da para la vida eterna. Les medio resumí lo que es cada sacramento, ¿ok? Busquemos el otro porque todos los tenemos que ver que están en la Biblia, ¿ok? El tercero es de penitencia y lo buscamos en Juan número 20, del 22 al 23. Muy bien. Y ese dice así: al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Ese es el de penitencia o confesión, ¿ok? Porque cuando después de hacer la primera comunión, de hecho, un día antes o una semana antes de que nosotros hagamos la primera comunión, vamos primero a pedir perdón por todos nuestros pecados. De hecho, debemos tener un momento de que realmente nosotros reflexionemos lo que hemos hecho y ustedes se van a confesar por primera vez, ¿verdad? Antes de pasar a hacer su primera comunión o la Eucaristía, el sacramento. Entonces, esa penitencia es la que nos dan para que nosotros podamos ser perdonados por todo lo que hemos hecho. El cuarto sacramento es el de la confirmación y está en Hechos 8 y dice así, en Hechos 8 del 15 al 17. Dice: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Ustedes recordarán, ¿verdad? Cuando en Juan el Bautista llega Jesús y se acerca y lo bautiza, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando él es bautizado? Se abre el cielo y baja una paloma, ¿verdad? O sea, una luz en forma de paloma y se abre el cielo. De hecho, esto pasó este domingo. Si ustedes fueron a misa o lo escucharon, en el Evangelio lo dijo el Padre. Estábamos celebrando el bautismo de Jesús, ¿ok? Entonces, así como ellos, después de que Jesús fue bautizado, se le baja el Espíritu y sobre los otros cristianos, pero es para confirmar su fe. Entonces, por eso la confirmación es después de hacer nuestra primera comunión. Luego está el de la unción de los enfermos, que se encuentra en Santiago 5 del 14 al 15. Santiago 5. Dice: si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados.
Es lo que les decía, el sacramento